Bueno, les decía antes del corte que vamos a hablar de una mirada de la economía que es menos conocida que lo que podríamos denominar la corriente principal y ortodoxa del pensamiento económico. Hoy nos visita un economista que además está formado en la tradición ortodoxa. Roberto Domenech es economista, es egresado de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene hecho su doctorado en Estados Unidos y es el responsable del dictado de una materia que se llama Economía Ecológica, de manera tal que la primera pregunta que le vamos a hacer, en primer lugar, bueno, te agradezco mucho, Roberto, que hayas aceptado venir, te agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca. La primera pregunta es, porque no es tan conocido, para explicarle a nuestros televidentes, ¿qué es la economía ecológica? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la economía ecológica? La definimos como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Es una disciplina reciente o una visión reciente, y la sustentabilidad como preocupación fundamental es entendida en un sentido amplio porque se usa en muchos contextos la palabra sustentabilidad, pero aquí quiere decir un poco que la especie humana no vaya a desaparecer o colapsar abruptamente. Esta preocupación quizás no era una preocupación hace unas décadas, pero hay una serie de evidencias que nos empiezan a plantear la existencia de algunos límites a la expansión y presencia humana con toda su actividad económica en el planeta. De hecho, hay algo inédito, y es que en el año 1900 éramos menos de 2.000 millones y ahora somos 8.000 millones prácticamente. Entonces, no solo es la preocupación de crear o preocuparnos por la sustentabilidad, sino también de que podamos vivir en un mundo donde la distribución de lo que se produce también sea equitativa. Te hago la siguiente pregunta. Hay una disciplina que se llama economía ambiental. Me estás planteando, bueno, esta preocupación desde la perspectiva de lo que ustedes han definido como economía ecológica. ¿Qué diferencias, proximidades o distancias hay entre la economía ambiental y la economía ecológica? Bueno, hay una diferencia fundamental. En primer lugar, la economía ambiental es una rama de la economía neoclásica, de ortodoxa, la corriente principal ortodoxa, que se ocupa de las cuestiones ambientales, así como la economía internacional del comercio y finanzas internacionales, las finanzas públicas, la economía laboral. Pero está dentro del marco de la concepción disciplinaria de la economía ortodoxa, que considera a la naturaleza, al medio ambiente y a los ecosistemas como algo que está fuera de consideración. La economía ecológica, en cambio, y de manera fundamental, plantea que el subsistema económico, toda la actividad económica, es una actividad abierta, contenida dentro del ecosistema global, el planeta Tierra, con la cual intercambia materia y energía. Y ese intercambio, que es explicado por la termodinámica, la física termodinámica, se considera de manera explícita. Ese es el punto de visión preanalítica fundamental que hace distintas a las dos corrientes. La economía ecológica tiene una concepción transdisciplinaria, es decir, de incluir a todas las disciplinas, porque la economía o los problemas ambientales que tenemos hoy, las restricciones ambientales, no pueden ser entendidas y ni mucho menos resueltas desde la visión de una disciplina, la física, la química, la economía, la sociología, aún desde la ecología. Si me permitís,
la economía ecológica es como una redundancia en términos que apareció como una corriente de pensamiento crítica de la economía convencional a comienzos de la década de los 80, con la conjunción de economistas no satisfechos con el enfoque ortodoxo de ignorar la naturaleza y ecologistas no satisfechos con el estado de la ecología de considerar todo lo ecológico pero no al hombre. Entonces, esta idea transdisciplinaria trata de abordar de una manera holística y comprensiva todos los problemas ambientales. Cuando uno piensa en la teoría económica convencional, ortodoxa, esto ha recibido como paradigma teórico muchas críticas de distintas vertientes. Uno puede considerar entonces a la economía ecológica como una mirada esencialmente crítica de la economía neoclásica. Ciertamente, ciertamente. Y la crítica fundamental es ignorar que la naturaleza, el ecosistema Tierra, es finito. Y la propuesta de la economía neoclásica, el credo religioso del siglo pasado ha sido el del crecimiento económico. Para estar mejor tenemos que crecer más, ignorando que por la física en un planeta finito no podemos crecer de manera ilimitada. Y esos límites, esas restricciones, a pesar de las advertencias de hace algunas décadas, en la actualidad son manifiestos. Cambio climático por saturar a la atmósfera de gases que no estaban allí hace 200 años, el uso de los suelos y pérdida de suelos, la pérdida de biodiversidad, que es asombrosa. Creen los ecologistas que estamos en la 6ª extinción masiva de especies, y lo que es mucho peor y de lo cual no se habla tanto es del cambio químico en los océanos, la acidificación de los océanos que está creando mortandad y zonas negras en donde las formas más elementales de vida, como el plancton, empiezan a desaparecer. Todos estos fenómenos de manera conjunta tienen una sinergia y pueden unos contribuir a que los otros se sigan agravando. Te hago una pregunta, si me permitís, una pregunta más personal. Vos, por tu recorrido intelectual, egresaste de Córdoba, fuiste a estudiar a la Universidad en Brown, tenés tu doctorado en Estados Unidos, pero todo eso era eso despeja cualquier duda respecto de que conoces en profundidad la teoría económica convencional, la teoría económica ortodoxa. ¿Qué es lo que te llevó ahora a plantearte desde un ángulo distinto la economía y a adoptar esta mirada crítica a través de la economía ecológica? Bueno, una insatisfacción ante la evidencia y a haber encontrado una respuesta en la economía ecológica, porque sería una historia larga de contar, mi historia personal, pero como vos bien dices, me formé en la economía neoclásica, hice trabajos de investigación apuntados a entender por qué Argentina era una economía que no crecía, y después, de alguna manera, por mi participación en el gobierno nacional con un equipo económico, tratamos de ponerlo en práctica y, sin embargo, algo fracasó. Hago la aclaración que era el equipo de Cavallo. Era el equipo de Cavallo, exactamente. Entonces, esto no quiere decir que en países como Argentina y otros que materialmente han crecido muy poco, no exista la necesidad de que sigan creciendo. Cuando hablamos, y este es quizás el aporte fundamental, la crítica fundamental que hace la economía ecológica, es detener el crecimiento económico a nivel planetario, sobre todo de aquellos que han crecido mucho, y dejar espacio ecológico para los que han crecido muy poco. Hoy se sabe que el 25% de la población humana que vive en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y algunos otros países más desarrollados del Asia, son responsables de usar el 75%
50% de los recursos y responsables del 75% de la contaminación y los problemas ambientales. ¿Cómo es eso? ¿El 25% de los habitantes? Que están en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, son responsables del 75% del uso de los recursos y por lo tanto de la contaminación y del agotamiento de recursos. Mientras que el otro 75% de la población, Latinoamérica, África, el resto de Asia, China, India, solamente, a pesar del crecimiento de China e India en las 2 o 3 décadas recientes, son responsables nada más que del 25% del uso. O sea que allí hay un problema muy serio de distribución. Y la diferencia que hace la economía ecológica es que crecimiento no es lo mismo que prosperidad. Hay países que pueden estar creciendo y no pueden estar prosperando. El caso de Estados Unidos es quizás muy ilustrativo porque es una sociedad que tenía un nivel y un estándar de distribución muy parejo, la famosa idea del sueño americano al que todos debíamos imitar, y hoy tiene una de las distribuciones más desiguales del planeta. Y al problema no lo solucionan creciendo más. Esos países podrían prosperar, mejorar el bienestar, distribuyendo mejor. Es una cuestión difícil. Lo mismo en Europa. Y esta es otra de las propuestas de la economía ecológica, la del decrecimiento con prosperidad. La de alcanzar un estado estable, del cual ya hablaban los economistas clásicos hace 200 años, que advertían esto, pero bueno, después vinieron otros y sobre todo, y esto es clave, la idea encerrada en el enfoque convencional que la tecnología nos va a permitir superar estas restricciones, pero en la práctica la tecnología soluciona algunos problemas y crea otros más serios. Bueno, te hago una última pregunta porque ya se nos termina el bloque. En un minuto, digamos. Dame tu opinión sobre la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirar a Estados Unidos de la discusión sobre el tema del clima. Ciertamente, toda la problemática ambiental que tenemos, el cambio climático es uno de los temas de los que más se habla, necesitan de una resolución política. Ese es un problema global y solo puede enfocarse desde un acuerdo global. Estados Unidos y China son los principales responsables hoy de emisiones de gases de efecto invernadero. China dice, yo no entro en el acuerdo porque yo tengo derecho a quemar combustibles fósiles. Los que tienen que dejar de hacerlo son los que quemaron durante 200 años, porque son los responsables de haber creado el problema. Y Estados Unidos dice, si yo dejo de quemar combustibles fósiles, no sé en dónde me meto. Ese es el problema de salir de la jaula del crecimiento, problema que han planteado muchos economistas ecológicos. Pero hay modelos macroeconométricos, por ejemplo, para Canadá, que demuestran que es posible llegar a una economía de estado estable dejando el crecimiento y dedicándonos a hacer cosas que tienen más que ver con la producción intangible de bienes, no de bienes materiales que suponen uso de materia y energía y agotamiento de los sumideros, porque nada se pierde, todo se transforma, todo lo que producimos genera algún desecho que tarde o temprano va a parar a algún lugar, causando la contaminación química y los problemas que parecían de largo plazo y hoy están incidiendo también en los de corto plazo. Hoy la energía es mucho más cara porque no hemos hecho lo suficiente para sustituirla por alternativas que existen y que podríamos desarrollar. Y bueno, allí hay también problemas de los dueños del petróleo, de las compañías petroleras y una inercia de funcionamiento del sistema donde nadie quiere soltar nada. Bueno, Roberto, te agradezco mucho. Es un tema que probablemente volvamos sobre él
porque obviamente los temas del ambiente están presentes en la discusión de lo cotidiano, y ni qué hablar el problema del crecimiento, y ni qué hablar el costo de la energía, sobre todo en la Argentina. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vos.